Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Ok, gracias. Gracias chicos, ¿qué tal? Muy buenos días ante todo. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión número 10 del curso que nosotros desarrollamos. En esta oportunidad vamos a trabajar ahora sí con un proceso que nosotros ya lo hemos venido empleando. Quizás no en la totalidad de, digamos, o en, digamos, en la envergadura en sí del tema, pero sí estoy totalmente convencido que en algún momento, y es más, de repente ya lo han visto en la educación básica regular o de repente en alguna otra preparación que hayan tenido. Me estoy refiriendo a este proceso algebraico llamado factorización. Es muy probable que ustedes hayan, por ejemplo, empleado el método aspa simple en alguna oportunidad o el método del factor común, por citar algunos de los métodos en realidad, ¿no? Hay muchos métodos para poder establecer ese proceso algebraico, pero nosotros vamos a dar importancia a 7 métodos que luego lo voy a pasar a mencionar, ¿no? Quizás son los más conocidos, los más comerciales, por llamarlo así, pero hago la aclaración que existen muchos más métodos. Entonces, de lo que se trata es precisamente eso, ¿no? Factorizar. Como su nombre lo dice, y creo que ya se está presentando por sí solo, ¿no? Factorización viene de factores. En realidad, de lo que se trata es que dado un polinomio, le vamos a dar un poco la orientación y el sesgo para el curso nuestro, ¿no? Recuerden que estamos en el curso de álgebra. Quizás ustedes también desde la primera semana, en el curso de aritmética de las primeras semanas, el profesor decía, bueno, tengo este número, chicos, entonces, a ver, exprésenlo como la multiplicación de sus factores primos. Pues, tenían, por ejemplo, el número 12, se me ocurre. Entonces, a ver, exprésenlo como la multiplicación de factores primos. Bueno, profesor, 6 por 2, pero 6 no es primo. Entonces, 6 lo descompongo como 2 por 3. Ah, ya, ahora sí. Entonces, 12 sería 2 al cuadrado, que es 4 por 3. Los factores primos en este caso son las bases, 2 y 3, ¿no? No los exponentes, no las bases, nada más. Algo de eso, esa misma lógica vamos a emplear nosotros en nuestro curso. La factorización también es un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio de cualquier grado, y no importando el número de variables, un polinomio, se trata entonces de que ese polinomio lo expresemos como la multiplicación de sus factores primos. Un factor primo es un factor irreducible o irreductible también le podemos llamar así, ¿no? Bien, permítame entonces compartir la diapositiva para poder hablar precisamente de este tema, ¿ya? Semana 10, acá está. Por favor, ¿pueden ver la diapositiva? Ok, gracias, Omar. Muy bien, Sofía. Dice acá, ¿no? Factorización de polinomios. Recordemos, bueno, es básicamente para ligarlo con lo que ustedes han visto en el curso de aritmética. Un número entero P, no primo, no primo. Por ejemplo, 12, ¿no? 12 es un número no primo. O 30. Se puede expresar como producto de números primos llamados factores de P. Claro, ahí está 30, ¿ves? 30 lo escribo como 6 por 5, pero 6 no es primo. Ah, entonces 2 por 3. Ahora sí, 2 y 3 son primos. 2, 3 y 5 en este caso son factores o divisores de 30. Son los llamados factores primos en este caso. No 2, porque el 30 lo puedo escribir como 3 por 10. 3 es primo, pero 10 no lo es. O de repente 6 por 5. 5 es primo, pero 6 no lo es, ¿no? Entonces, recuerden que un número primo en aritmética, no sé si dan la otra definición, es aquel que solo es divisible por 4 números, ¿no? El más menos 1 y el mismo número, ¿no? Por ejemplo, 2. ¿Quiénes dividen a 2? Más menos 1 y 1 y 2. O 5. ¿Quiénes dividen a 5? Más menos 1, más menos 5. Ahí están los 4 divisores, ¿no? Bueno, del mismo modo se puede establecer el siguiente concepto, ya para ir orientándonos a nuestro curso, porque ese recordemos tiene que ver precisamente con lo que ustedes han visto en aritmética, ¿no? Factorización de polinomios, que a eso nosotros llegamos, ¿no? A eso queremos llegar en realidad.
Factorizar un polinomio P de X en K de X, esta notación de acá, por eso yo le insistía la semana pasada, chicos, esto de acá ya es una notación conocida y que lo vamos a emplear con mucha regularidad en esta clase. El P de X en K, recordemos, o hagamos memoria, que eso lo que me trata de decir es que los coeficientes de ese polinomio P de X pertenecen al conjunto K. Los coeficientes de P están en el conjunto K. ¿Quién es el conjunto K? Podría ser pues los enteros, pueden ser los racionales, pueden ser los reales o inclusive hasta los complejos, ¿no? Bien. Entonces, factorizar un polinomio dice es transformar dicho polinomio en un producto de otros polinomios primos o irreducibles, ¿no? Es expresarlo como la multiplicación, ojo, o el producto, como dice ahí, de factores primos o polinomios primos en ese conjunto K. Entonces, acá es importante que se diga precisamente en qué conjunto numérico se quiere factorizar. Habitualmente no se dice, y eso está errado, digamos, por llamarlo así, si queremos hablar con la formalidad o con el rigor del caso. Se dice factorizar, pero bueno, ya van a ver ustedes que es importante establecer sobre qué conjunto numérico quiere que se factorice. Lo vamos a ver más adelante. Y ahora eso da un poco respuesta a la pregunta que ustedes se estarán formulando. ¿Y por qué es necesario que se diga sobre el conjunto numérico? ¿Por qué simplemente no digo como las academias, digamos, que nos rodean, ¿no? Del exterior? Simplemente factorizar y no les importa sobre qué conjunto numérico. Que en realidad no se hace uso mucho de la formalidad. Entonces, vamos a ver por qué es necesario que se precise eso. Polinomio irreducible. Hemos dicho que factorizar un polinomio es expresarlo como la multiplicación de factores irreducibles o polinomios irreducibles en K. Decimos acá lo siguiente, un polinomio P de X en K, ojo, con coeficientes en conjunto K, no constante, es primo o irreducible sobre K de X cuando no puede ser expresado como producto de otros polinomios en K de X. Claro, y ese es el término irreducible, ¿no? Si nosotros nos ceñimos a lo que dice la Real Academia, irreducible, ¿qué tenemos? Que ya no se puede factorizar, pues, ¿no? Ya no se puede descomponer, ya no se puede reducir, para ser un poco más cercano al nombre. Irreducible. En el lenguaje normal, si uno dice irrenunciable, ya no puede renunciar, pues. Irreducible, que ya no se puede reducir, así que entenderlo, ¿no? Perdón. Acá tenemos un par de ejemplos, chicos. El primer ejemplo es importante, chicos, ¿eh? Que quede, digamos, establecido como una norma esto. Este P de X, este polinomio que está en el ejemplo número 1, es un polinomio de grado 1, o un polinomio lineal también se le puede llamar, ¿no? ¿Y qué dice la observación ahí? Para que te quede grabado, todo polinomio de grado 1 es irreducible. Acuérdate bien esto, ¿no? Eso es como una norma ya. Acuérdate para toda la vida, todo polinomio de grado 1 o todo factor lineal es irreducible, ya no lo vas a poder reducir más. No importa sobre este conjunto numérico que estés trabajando, puede ser sobre Q, sobre R, sobre C, no importa, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos otro polinomio. El ejemplo 2, acá también es importante, mira, ¿eh? Ahí viene precisamente lo que te estaba comentando. P de X en este caso es un factor cuadrático, un polinomio cuadrático, ¿no? X cuadrado menos 13. Es X cuadrado menos 13. Nótese. En P de X, ese polinomio P es reducible. ¿Qué significa? Que se puede reducir, que se lo puedo descomponer. Y en efecto, pues, ¿por qué? Porque ese polinomio yo lo puedo escribir como, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, un momentito que está escribiendo el tutor. Ok. No, no, no. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Estoy llegando bien con el audio?
A ver. Profesor, buenos días. Le ponemos un ratito a la pausa para probar el audio. A ver. A ver, chicos. Profesor, nuevamente, por favor. Ok, ya, ahí estamos. ¿Cómo estamos, chicos? Ahora sí. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya, ahora sí. Dice que... Ah, bien. Problemas con el micrófono, a ver. Ya, entonces... Tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos ese polinomio p de x que está definido como x cuadrado menos 13. Este es el polinomio del cual vamos a analizar. X cuadrado menos 13. Resulta que ese polinomio es, en R de X, es reducible, si se puede descomponer. Acá está, mira, X más raíz de 13 por X menos raíz de 13. Se puede descomponer en la multiplicación de esos dos factores. Pero sin embargo, en Z, o sea, con coeficientes enteros, no lo puedo descomponer. Ya no se puede expresar, no se puede escribir como la multiplicación de factores con coeficientes enteros. Porque alguien me puede decir, pero sí se puede descomponer. Mire, acá está, ve, este es un factor y acá está otro factor. ¿Cómo dice que no se puede descomponer? Sí, pero los coeficientes no son enteros. Raíz de 13 no es entero y menos raíz de 13 tampoco es entero. Por eso es importante que se diga, entonces, sobre qué conjunto numérico quiere que se factorice. Pues ese mismo polinomio, este de acá, en R, sí se puede factorizar, sí se puede descomponer. Ahí está, x más raíz de 13 por x menos raíz de 13. O sea, con coeficientes reales. Pero en Z ya es irreducible, ¿te das cuenta? Entonces es sumamente importante que se precise sobre qué conjunto numérico debo factorizar o debemos factorizar, ¿ya? Factor primo ya es un factor irreducible, pues, ¿no? Y ahí, por ejemplo, acá ya tenemos la ventaja que nos están dando factorizado. P de x es 8 por x a la sexta, por x menos 11 al cuadrado, por x más 15 al cubo. Los factores primos son x, x menos 11 y x más 15, ¿no? Los factores primos. Es lo mismo que pasa en aritmética. Cuando te dicen factoriza, por ejemplo, 12. ¿Qué cosa es 12? 2 al cuadrado. 12, tú dices, bueno, lo descompongo como 2 al cuadrado, que es 4 por 3. Los factores primos, ¿cuáles son? Los factores primos en este caso son 2 y 3, las bases. Lo mismo acá, mira, X, el 8 lo cuenta porque es constante, X, X menos 11 y X más 15. Esos son los factores primos, ¿no? Factores irreducibles. Bien, entonces eso, ahora, ¿cómo vamos a factorizar? Ese es otro tema que vamos a estudiar más adelante. Ya ahí tiene que ver con los métodos de factorización. Acá tenemos, por ejemplo, lo siguiente, hablar del número de factores o factores algebraicos también. Una cosa es que te pidan el número de factores del polinomio y otra cosa es que se pida el número de factores primos, ¿ya? Número de factores primos o números de factores algebraicos. Acá tenemos P de X, digamos, un polinomio que ya está factorizado ya. P de X ya está factorizado. En este caso, P1 o P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n son los factores primos. Nótese acá te está diciendo P sub 1, P sub 2, hasta P sub n son factores primos. Y primos entre sí 2 a 2 en un determinado conjunto numérico. Entonces, el número de factores o factores algebraicos, tengo en cuenta eso porque a veces utiliza ese término, factores o factores algebraicos, tiene una formulita para calcularlo. ¿Qué cosa es? Simplemente es los exponentes aumentados en 1 y multiplicados entre sí. Nótese acá. Cojo el exponente, una vez que he factorizado, cojo el exponente y le aumento 1, a más 1. Cojo el siguiente exponente y le aumento 1, b más 1. Cojo el siguiente exponente, c más 1. Cojo el siguiente exponente, m más 1. Lo multiplico acá, a más 1 por b más 1 por c más 1 por m menos 1. Y a todo ese producto le resto 1 para poder encontrar el número de factores que tiene ese polinomio, ¿no? El número de factores o divisores que tiene ese polinomio. No confundir. Una cosa es que te piden el número de factores algebraicos o divisores, y otra cosa es que te pidan el número de factores primos. Los factores primos son las bases, como repito, ¿no? Los factores primos, nótese, son P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n. Esos son los factores primos, las bases.
Y para calcular los factores o divisores, ya trabaja con los exponentes. Les aumentas uno, los multiplicas entre sí y le restas uno. Como ves por acá, ¿no? En el ejemplo. P de x es un factor x menos 8 a la quinta, x más 7 a la cuarta, x más 9 a la 1. Si te piden el número de factores primos, entonces simplemente es 1, 2, 3, los bases, ¿no? X menos 8, X más 7, X más 9, 3 factores primos. Pero si nos piden el número de factores de P de X, o divisores también, ya tendrías que trabajar con los exponentes. 5 más 1, 4 más 1, 1 más 1. Acá está, mira, 5 más 1, por 4 más 1, por 1 más 1, menos 1. Haciendo las cuentas te quedan 59 factores, ¿no? Bien, ten en cuenta eso porque lo vamos a trabajar en la parte práctica, ¿eh? Y ahora creo que sí ya empezamos a trabajar los métodos. Los métodos de factorización. Algunos de ellos los vamos a trabajar rápidamente porque son métodos ya conocidos, como el método del factor común, por ejemplo. Vamos a trabajar en esta oportunidad con 7 métodos. 7 métodos, pero hay más, como les comentaba, ¿no? Primero es el método del factor común. En ese caso, como repito, pues la idea es clara, ¿no? Lo que se repite se factoriza, el factor común. Ahí tenemos un ejemplo, factorizar 2x al cubo menos 2x cuadrado más 2x menos 12, pero en c de x, o sea, con coeficientes complejos, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que del primer y segundo término factorizamos 2x cuadrado, acá está, 2x cuadrado. Factoriza 2x cuadrado. Al factorizar 2x cuadrado, que es un factor común, ¿qué nos quedaría? X menos 6. 2x cuadrado por x sería 2x al cubo. 2x cuadrado menos, multiplicado por menos 6 sería menos 2x cuadrado. Ya está. Ahora, de estos dos términos azules, factorizas 2. Factorizamos 2 de acá. Y ahí está. 2 que multiplica a x menos 6. 2 por x, 2x, 2 por menos 6, menos 12. Nuevamente, factor común. Al ver que se repite el factor verde, acá está, mira, x menos 6, x menos 6. Sale factor común, acá está, inclusive 2 también lo podemos sacar, acá está 2, acá también está 2, sale todo eso, 2 por x menos 6, factor común. ¿Qué te está quedando? Acá te queda x cuadrado y acá te queda 1, pues, porque salió el 2 por x menos 6, ya salió, te queda 1, ahí está, mira, x cuadrado más 1. Pero ahí el problema es que si nos hubieran dicho en R, ahí quedaría, porque este factor ya en R no se puede factorizar. Ojo, este factor x cuadrado más 1 en R no lo vas a poder factorizar. Pero como te piden en C, entonces te está diciendo que sí puedes utilizar complejos. Sí puedes utilizar coeficientes complejos. Ah, bueno, como me están dando esa libertad, porque te dicen en C, entonces este x cuadrado más 1 sí se puede descomponer. ¿Cómo sería? X más y por x menos y. Si tú multiplicas esto haciendo una diferencia de cuadrados, te quedaría x cuadrado menos y cuadrado, pero y cuadrado es menos 1, o sea, menos con menos es más, te queda x cuadrado más 1. ¿Te das cuenta? Entonces, si me hubieran pedido en R, acá nomás quedaría, ahí. 2 por x menos 6 por x cuadrado más 1. Pero como se están pidiendo en C, entonces hay que seguir trabajándolo, porque te están dando licencia para que puedas utilizar números complejos, ¿no? Números complejos. Ya está. Bien, entonces, ese es el método del factor común, pues, como su nombre dice, ¿no? Hay que sacar algún factor común que está en los dos o en más términos. En este caso lo que hemos hecho es agrupar y sacar factor común. En los sumandos que están con rojo, aparece en este caso 2 que multiplica a x cuadrado, ¿no? En los sumandos que están subrayados con rojo, mientras que en los que están subrayados con azul es factorizado 2. Veamos entonces. El otro método es el método de adición o sustracción. Es el método de adición, o también llamado el método del Kitty-Pong, suma y resta. Es un método un poco artificioso eso, porque a veces solo al autor se le ocurre sumar y restar una cantidad que, bueno, en ese caso a él se le ocurrió nada más, ¿no? Pero la práctica, como se dice, hacia el maestro. Entonces, en la medida que el estudiante ya practique, se familiarice un poco con este método, ya sabe más o menos o tiene una sospecha de qué es lo que tiene que sumar y restar, ¿no? Está claro, entonces, que si yo sumo 100 y resto 100, no pasa nada. Si yo sumo un cuarto y resto un cuarto, no pasa nada. Entonces, lo que hay que hacer acá es
gracias ya a la experiencia y a la pericia que uno tiene, hay que sumarle y restarle, digamos, un término adecuado, un término conveniente que me ayude en la solución del problema. Factorice usted, por ejemplo, 16x a la cuarta más 4 en R de X. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, miren acá, sumo 16x al cuadrado y resto para compensar. Por eso el método es quita y pon, suma y resta. Bueno, sumo y resto. Puede ver y agrupo. Estos tres primeros términos que están por acá con rojo, en esta llave roja, serían 4x cuadrado más 2 al cuadrado. El primero, doble producto, lo verificas ahí. Menos 16x cuadrado. Este último es 4x todo al cuadrado, ¿no? 16x cuadrado es 4x todo al cuadrado. Entonces desarrollas acá. Esto de acá es una diferencia de cuadrado. Nótese acá, esta es tiene una forma de a cuadrado menos b cuadrado. A más b por a menos b. Ahora, factor común, un método ya estudiado. Del primer paréntesis saca factor común 2. Del segundo paréntesis también saca factor común 2. Sacamos 2 y 2 y nos quedaría pues 4 acá adelante, porque de acá está sacando 2. Del segundo factor también 2. 2 por 2 es 4. Y te quedan estos factores. Ahora, ahí viene precisamente una propiedad que vamos a aprovechar este ejercicio para poder explicarlo. Como están pidiendo en R, como nos están pidiendo en R, entonces, y estos ambos son factores cuadráticos, esto de acá me refiero, ojo, estos factores que están por acá encerrados con azul, ambos son factores cuadráticos o de segundo grado. Hay una propiedad que me dice que si yo tengo un factor cuadrático, como en este caso tengo esos dos, tal que su discriminante es menor que 0, entonces se trata de un factor irreducible en R. Ah, bueno. Y precisamente me piden en R, pues, que factorice en R. Entonces yo digo, bueno, estos son factores cuadráticos. Esto es un factor cuadrático y tenemos otro factor cuadrático. ¿No? Factores cuadráticos. Entonces yo logro calcular su discriminante y ver que su discriminante es menor que 0, por lo tanto puedo concluir, gracias a esa propiedad, que esos factores son irreducibles en R. En R, ¿eh? Porque si lo ampliamos a C, ya eso tendría que ser reducible, pues. Porque te permite trabajar con ¿cómo se llama? Con coeficientes complejos. Pero en este caso te piden R. En R no lo vas a poder factorizar, porque hay una propiedad que dice todo factor cuadrático tal que su discriminante es menor que 0, entonces es irreducible en R. Entonces no se puede factorizar, ¿no? Queda ahí, queda ahí. 2x cuadrado más 2x más 1, 2x cuadrado menos 2x más 1. Ya está. Tenemos entonces lo siguiente. Otro método. El método del aspa simple es un método que ya bastante conocido, no voy a ahondar mucho en ese tema porque ya todo el mundo lo conoce, lo aplicó alguna vez, ¿no es cierto? Es un método que se utiliza precisamente para poder factorizar polinomios que tienen esta forma. AX a la 2n más BX a la n por I a la m más C por I a la 2m. Polinomio de esta forma, ya saben que se factoriza mediante el aspa simple. ¿En qué consiste? Descomponemos los términos extremos. Por ejemplo, acá descomponemos 6x cuadrado. ¿De qué forma? 3x por 2x, que no es la única forma, pero bueno, vamos a ver por qué lo descomponemos así. Luego descompones el otro extremo, que es menos 2y cuadrado. De esta manera, 2y por menos y. Y multiplicas en aspa y sumas algebraicamente, ¿no? Menos 3xy. Acá te queda 4xy, 4xy menos 3xy, te queda xy, que es el término central que está por acá. El término central lo voy a borrar para que se pueda ver. Ahí está, xy, ¿te das cuenta? Entonces descompones los extremos, multiplicas en aspa, sumas algebraicamente y te queda el término central. Esto es lo que tiene que quedarte acá. Si no, habría que cambiar, pues, ¿no? Recuerda que para descomponer 6x cuadrados hay muchas formas. 3 por 2, 2 por 3, 6 y 1, menos 1 y 6, perdón, menos 1 y menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores? Los factores, una vez que ya todo cuadra perfecto, un factor es 3x más 2y, así lo tomas, los factores, y el otro factor sería 2x menos y. Ahí están los dos factores. Acá está, mira, 3x más 2y, 2x menos y. Ese método es bastante conocido. El método del cambio de variable, también lo vamos a ver en la parte práctica. Yo particularmente no lo considero como un cambio de variable. Es básicamente una suerte de querer un poco simplificar la expresión, ¿no? Pero tranquilamente lo puedo trabajar así, tal como me lo dan, sino que el cambio de variable tiene ese propósito, pues, ¿no? En el sentido estricto de la palabra,
Es más, en la vida cotidiana uno hace un cambio precisamente para poder mejorar, para poder simplificar algunas cosas, ¿no? Y en matemática es un tema muy, pero muy común, muy recurrente eso. Uno hace un cambio de variable con el ánimo de poder simplificar la expresión. Nadie en su sano juicio hace un cambio de variable pensando en que va a empeorar la cosa, ¿no? O querer empeorar la cosa. Eso no tendría ningún sentido, no guarda lógica alguna, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en la parte práctica, ese método. Lo mismo con el método del aspa doble y el aspa doble especial, ¿no? En su momento lo vamos a ver. En el aspa doble, en realidad todo debe cuadrar a la perfección. Lo adelanto acá, ¿no? Tenemos este polinomio. Tiene 6 términos, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A diferencia del aspa doble especial, perdón, que tiene 5 términos. Pero en el aspa doble, ojo, todo debe cuadrar a la perfección. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que tener esta forma indudablemente. A veces no lo dan así, hay que ordenarlo. Pero para que agarre esa forma, ¿no? X a la 2n, P a la xn por I a la m, más I a la 2m, X a la n, I a la m y F. Bueno, entonces acá tendríamos, descomponemos 18x cuadrado, sería 6x por 3x, 6 por 3, 18, x por x cuadrado. Descomponemos 3, sería 3 por 1. Multiplicas en aspa, mira, 6x, y acá te queda 9x, 9 más 6, 15, cuadro acá el rectángulo lila, ahí está, mira, 15x, eso es lo primero que debes hacer, cuadrar eso, y luego ya descompones este término de acá, este término que está por acá con verde, lo descomponemos en 2 factores, acá está la descomposición, mira, descomponerlo, pero de tal manera que cuadren esas 2 aspas azules, tienen que cuadrar esas 2 aspas azules, realmente, ¿no? Entonces, menos 10 y cuadrado, hay muchas formas para descomponerlo, pero en este caso tú tienes que elegir la descomposición de 2 factores de tal manera que cuadre la aspa azul que está a la izquierda y también sin mover nada cuadre la aspa azul que está a la derecha. Se puede ver acá, mira, menos 30, esta primera aspa, y acá te queda 3 por 2, 6. Menos 30 más 6 sería menos 24, ahí está, menos 24. Por acá, sin mover nada, sería 2i por 1, sería 2i. Menos 5 por 3 sería menos 15. Menos 15 más 2, ahí está menos 3 también hasta ahí. Cuadra todo. En realidad no se puede llamar aspa doble porque yo veo 3 aspas ahí, ¿no? La aspa roja y 2 aspas azules. Bueno, pero así así se le llama el aspa doble realmente. ¿En qué consiste? Primero descompone los extremos, debe cuadrar exactamente, y luego descompones ese término que yo he encerrado con verde ahí, el menos 10 y cuadrado. Lo descompones de tal manera que cuadren exactamente esas 2 aspas azules, ¿no? Sin mover nada, sin mover nada. Ahora, si no cuadra, habrá que buscar pues otra alternativa, ¿no? Otra forma de descomponer 18x cuadrado y descomponer 3. En el aspa doble especial, chicos, en el aspa doble especial, para empezar, el polinomio tiene que tener esta forma. 5 términos, a diferencia del aspa doble. En el aspa doble especial, tu polinomio debe tener esta forma. 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Ahí está. 5 términos. Entonces me piden factorizar en z, o sea, con coeficientes enteros. Entonces acá tenemos un ejemplo, x a la cuarta, 5x al cubo, 15x cuadrado, más 23x, más 22, 4, 5 términos, como se puede ver. ¿En qué consiste el aspa doble? Especial, descomponemos los términos extremos. Descomponemos x a la cuarta. ¿Cómo se descompone x a la cuarta? X cuadrado por x cuadrado. ¿Cómo descompones 20? Bueno, una forma, en este caso sería 5 por 4. Acá de lo que se trata no es que cuadre exactamente. Podría cuadrar, correcto. Si cuadra, excelente. Y si no, hay que procurar hacer la descomposición de tal manera que cuando multiplique en aspa, me aproxime a este círculo rojo. Ahora, en algunos casos va a coincidir. Bacán, excelente, como se dice, ¿no? Pero si no coincide, procura que sea la descomposición que tú hagas, el resultado obtenido de multiplicarlo en aspa se aproxime a ese valor. Acá no es que necesariamente vas a tener que coincidir, por si acaso, a diferencia del aspa doble, que está estudiada en la parte del lateral izquierda. Por ejemplo, acá 5 y 4, que la suma sería 9, y ya entonces tendríamos 9 más o menos que se aproxima a 15. Vamos a ver también, porque no habría que cambiar.
El siguiente paso, ¿cuál sería? Porque no hemos podido hacer que caiga exactamente 15x cuadrado. No hay forma, porque 10 y 2 podría ser, ¿no es cierto? 12 y 15 en este caso, pues. El tema también es que acá no existe una regla general que diga realmente cuál es el criterio que nosotros debemos emplear para poder seleccionar, digamos, esa descomposición deseada. No es realmente una regla rígida, ¿no? Entonces ahí hay que jugar, digamos, con las posibilidades que existen realmente, chicos. No es como, por ejemplo, en el aspa doble. En el aspa doble sí tienes que hacer la descomposición y necesariamente tiene que quedarte, en este caso, por ejemplo, 15x. Acá sí, ahí sí la regla está dada, pero acá no, pues. Entonces, a veces, en algunos casos, por ejemplo, profesor, me acerco bastante a 15x cuadrados, sí, pero a veces esa descomposición no te ayuda. Entonces tienes que cambiarlo, pues. Entonces, no vas a encontrar en ningún libro una regla estandarizada que te diga finalmente cómo es que tienes que seleccionar, digamos, o cómo es que tiene que ser la descomposición. Eso ya tienes que, con los mismos ejercicios que se plantean, empezar a trabajar ahí y ver, porque lo que debes hacer es lo siguiente, mira, una vez que haces la descomposición acá, x cuadrado por x cuadrado, y acá 5 por 4, entonces acá te queda 9x cuadrado, restas este círculo, 15x cuadrado, ojo, 15x cuadrado menos 9, que está por acá salió 9, ¿no es cierto? 5 más 4, 9. 15 menos 9, 6. Ahora sí. Esta diferencia es la que tienes que descomponer. Y cuando descompones, ahí sí tiene que cuadrar exacto, ¿no? Ahí está el detalle, pues, ¿no? ¿De dónde salió ese 6x cuadrado? De la diferencia. ¿Diferencia de quién? Entre el círculo rojo y lo que te sale el aspa grande. Las parandas te quedó 9, 5 más 4, 9, 15 menos 9, 6, ahí está. Esta diferencia la descompones acá con verde y multiplicas en aspa en ambos lados y debe cuadrar. Y cuadra, ¿no? Acá, por ejemplo, 3 más 2, 5, acá te queda 8, y acá 15, 15 más 8, 23, ahí está, pues cuadra, ¿no? Ese es el método del aspa doble especial, chicos. Tienes, digamos, sus cositas realmente, ¿no? Por eso le llaman el aspa doble especial. El último método que les voy a presentar es el método del divisores binómicos, o también llamado el método de Ruffini. Acá está, que también ya lo hemos empleado la semana pasada, si la memoria no me falla, ¿no? El método de los divisores binómicos o también el método de Ruffini. Dado el polinomio P, en este caso, a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub 0, donde a sub n es mayor que 0. Ya está. Bueno, este es el polinomio de grado n. Ahora, acá hay que aclarar, sí, ¿no? Es importante saber las condiciones que uno debe tener para aplicar uno u otro método. Acá, si quieres aplicar Ruffini o divisores binómicos, tu polinomio tiene que tener una sola variable, nada más. Una sola variable. ¿Ya? Y puede ser un polinomio de cualquier grado. En este caso estamos trabajando con un polinomio en una sola variable que es x y de grado n. Entonces, ¿cuáles son las posibles raíces? Bueno, las posibles raíces, según la teoría, dice que van a ser fracciones en este caso, donde el dividendo viene a estar dado por todos los divisores del término independiente. ¿Quiénes dividen a sub 0? Ahí están precisamente todos los divisores de a sub 0. Acá, mira. Acá. Todos los divisores de a sub 0. Y en el denominador estarán, pues, los divisores del coeficiente principal. ¿Quiénes dividen al coeficiente principal? Ahí está. Esto de acá. Estas van a ser las posibles raíces. Fracciones, donde en el dividendo aparecen los divisores del término independiente y en el denominador aparecen los divisores del coeficiente principal, ¿no? Se facilitaría bastante el trabajo si esto fuera 1, es decir, si fuera un polinomio mónico. Si fuera un polinomio mónico, ojo, si fuera un polinomio mónico, entonces ya nos facilitaría bastante eso realmente, ¿no? Porque ya estos divisores de acá serían básicamente 1 o menos 1, ¿no? Yo solamente me quería trabajar con los divisores del término independiente, pues esto de acá, que es lo que se trabaja habitualmente. Por ejemplo, ahí tenemos
Un polinomio que en este caso es mónico, miren. En este caso es mónico. Entonces solamente tendría que trabajar con los divisores de menos 12 nada más. Porque los divisores de 1 son 1 y menos 1. Eso no cuenta mucho, ¿no? Entonces solamente tengo que centrar mi atención en los divisores de menos 12. ¿Cuáles son los divisores de menos 12? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, y más menos 6, más menos 12. Entre esos se traen las raíces, según la teoría. ¿No? Ya no pierdo el tiempo con 5, ni con 8, ni con 9, sino todos los que dividen a menos 12. Claro que hay varios en este caso, ¿no? Más menos 1, como repito, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Por ahí, algunos de ellos tendría que ser raíz. Y para que sea raíz, ojo, el último resto, aplicando el teorema, el método de divisores binómicos sobre el último resto es 0. Si esto ocurre es porque 4 es raíz. Ojo, ¿de dónde sacaste 4? Ah, bueno, ahí ya lo hemos colocado, porque se supone que hemos intentado con más menos 1, más menos 2, más menos 3, hasta llegar a 4. ¿Dónde paralizo el trabajo? Claro, que con la práctica ya uno dice, bueno, al ojo, 1 no puede ser. Ya eso lo hace la práctica, pues chicos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que 4 es raíz? Porque el último resto es 0. Ese es el criterio que debes tener en cuenta para poder afirmar que ese valor que tú has tomado es raíz. Y por lo tanto, el teorema del factor dice, si 4 es raíz, el factor es x menos 4. Ahí está, mira. El factor es x menos 4. Ahí está. Teorema del factor. Y lo que queda acá sería pues x cuadrado menos x más 3. ¿Qué es esto de acá? X cuadrado menos x más 3. Bueno, ahí termina la teoría, chicos. Vamos a avanzar nuestra ejercicios, ¿eh? Un ratito, por favor, para poder compartir. ¿Se ve, chicos? A ver. Ok, ya, bien, bien, chicos. Acá dice el problema número 1, dice, acá atención, dice, en cada uno de los siguientes casilleros se ha establecido una misma ley de formación para los polinomios con coeficientes enteros dados. O sea que en esos casilleros hay una misma regla de formación que hay que determinarla, obviamente, ¿no? Si P de X es un polinomio irreducible en Z, además, M y N son respectivamente el menor valor entero positivo y el mayor valor entero negativo que puede asumir A. Hay M menos N. Bueno, entonces M, dice ahí bien claro, M es el menor valor entero positivo de A. Y N es el mayor valor entero negativo de A, que hacen que el polinomio sea irreducible, irreducible. Ya, bueno. Primero hay que encontrar la regla de formación. Ahí hay que encontrar la regla de formación y hay que pensar un poquito, pues, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta que si yo elevo al cuadrado el segundo, mira, la misma regla tiene que funcionar para todos, ¿eh? La misma regla tiene que funcionar para todos. Si yo elevo al cuadrado el número que tiene el segundo casillero y le sumo la multiplicación del segundo con el tercero, vamos así, ¿eh? Cuando yo hable de primero, vamos, primero, segundo y tercero, vamos de abajo hacia arriba. Segundo es esto, tercero es esto de acá, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando yo elevo acá al primero, elevo al cuadrado el segundo, ya está, 2 al cuadrado. Y le sumo el producto del segundo con el tercero, sería 12. Y le sumo 1, ¿qué me quedaría? 2 al cuadrado, 4, más 12, 16, más 1, 17, me está quedando esto. Vamos a ver si esa regla funciona para el segundo también, ¿eh? Y para el tercero también. Como dice, el segundo al cuadrado, ya, el segundo al cuadrado, más, le sumo el producto del segundo con el tercero, 3x. Y le sumo 1, te queda x cuadrado más 3x más 1 que está acá. Vamos a ver si esa regla funciona también para el tercero. ¿Cómo hicimos? El segundo al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, más
multiplico segundo con tercero, sería 4x al cuadrado. Más, le sumo 1. Entonces acá sería 16 más 1, 17. Te queda 4x más 17. Ahí está. Lo mismo va a quedar acá. Ya, no pierdo más tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría la regla? El p de x, ¿cómo sería? El p de x sería el x al cuadrado, acá está, mira. X al cuadrado, segundo al cuadrado, más el producto del segundo por tercero, a más 1 por x, más 1. Ahí está la regla. Porque ya se verificó que en todo se cumple la misma regla, ¿no? Pero hay que verificarlo, pues, ¿no? Ahí ya solamente he hecho hasta el tercero, el cuarto también se cumple, lo pueden verificar ustedes. 2 al cuadrado más 2 por x más 1 sería 2x más 5. Se cumple eso fácilmente. Ya está. Ya tengo el polinomio. Ya está definido el polinomio. Ya, bueno. Ahora, el problema me dice que p de x es irreducible. O sea, no se puede reducir. No se puede reducir, correcto. Entonces yo me pongo por el otro lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si p de x fuera reducible? Claro, el problema dice que no es reducible, pues es irreducible, pero yo hago lo contrario. ¿Para qué valores entonces será reducible? Vamos a ver. P de x será reducible si, bueno, ese polinomio yo lo puedo escribir así, por ejemplo, x más 1 por x más 1, ahí está reducido, mira, a dos factores. O podría ser x menos 1 por x menos 1. Puede ser así, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso yo ya digo, lo he reducido, lo he descompuesto, como la multiplicación, en este caso de dos factores. Es suponiendo que es reducible, ¿eh? Entonces acá sería x más 1 al cuadrado, cuyo desarrollo es x cuadrado más 2x más 1. Y acá sería x menos 1 al cuadrado, que sería cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por segundo, cuadrado del segundo. Caso 1 y caso 2. Ese es en el caso, como repito, de que sea reducible. Para el primer caso, a más 1 es 2, y para el segundo caso, a más 1 es menos 2. Entonces ahí, a más 1 es 2, a más 1 es menos 2. Si a más 1 es igual a 2, entonces a vale 1. Si a más 1 es igual a menos 2, a vale menos 3. O sea que para estos valores a igual a 1 o a igual a menos 3, el polinomio se hace reducible. Porque cuando a vale 1, te quedaría esto de acá, que es reducible. Si a vale menos 3, te quedaría esto de acá, ¿no? Porque menos 3 más 1 menos 2x, y ahí está. Ahora, entonces significa que esos dos valores de a hacen que el polinomio sea reducible, pero yo quiero que sea irreducible. O sea, para cualquier otro valor, el polinomio es irreducible, salvo cuando a vale 1 o cuando a valga menos 3, que en ese caso sí se puede reducir, según lo que hemos visto ahí. Entonces, en conclusión, p de x será irreducible para cualquier valor que tome a, pero diferente de 1 y diferente de menos 3, porque acabamos de ver que cuando a vale 1 o cuando a vale menos 3 es reducible, si se puede reducir. Yo quiero que sea irreducible, entonces tendrá que ser cualquier valor excepto esos dos. Bueno, entonces dice como m y n son el menor valor entero positivo y n es el mayor valor entero negativo que puede asumir a, entonces ya, pues a, ¿qué valor negativo? ¿Cuál es el menor valor entero positivo que toma a? Bien claro, hemos dicho, a no puede ser 1, tendría que ser 2, pues. Puede tomar 2, 3, 4, 5, pero el menor es 2. Y a eso el problema le llama m. M es el menor valor entero positivo que toma a para que el polinomio sea irreducible. Ya, m vale 2. Ahora, ¿qué cosa es n? Dice ahí el problema. N es el mayor valor entero negativo que puede asumir a para que el polinomio sea irreducible. Acá ya hemos descubierto que a no puede ser menos 3. A no puede ser menos 3, porque si fuera menos 3 se convierte en reducible. Pues el único valor que no puede tomar a, en este caso negativo, es menos 3. Después puede tomar cualquier valor. Me piden el mayor será pues entero negativo, el que está más próximo a 0, en este caso sería menos 1, pues, ¿no? Allá tenemos que n vale menos 1, que es el mayor valor entero negativo, el que está más próximo a 0. M era 2, finalmente ya tengo m y n, hago la diferencia. M menos n, 3. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Entonces ahí se trataba de encontrar precisamente los valores de A que hacen que sea reducible, ¿no? ¿Correcto? Que hacen que sea reducible. Para atacarlo por lo contrario. En el problema 2 dice lo siguiente, miren, en un experimento
que se efectuó durante 4 horas, se observó que en cada hora transcurrida, la temperatura de un objeto estuvo relacionada de acuerdo a la temperatura inicial del objeto y la del medio ambiente. Bueno, en este caso dadas por X e Y grados Celsius respectivamente, ¿no? O sea, tanto X e Y que representa la temperatura del medio ambiente. Y si bien claro ahí, ¿no? Estuvo relacionada de acuerdo a la temperatura inicial del objeto y la del medio ambiente dada respectivamente por X e Y. X es la temperatura inicial del objeto y es la temperatura del medio ambiente. Ambas estaban dadas en grados Celsius. Bueno, ahí lo dice el problema, ¿no? Además, dice, se observó que para cada hora transcurrida la temperatura disminuyó en m grados. O sea, cuando yo paso de la segunda a la tercera, ha disminuido m grados. Cuando yo pase de la tercera a la cuarta hora, ha disminuido m grados, ¿no? Por cada hora que transcurre va disminuyendo la temperatura. ¿Cuánto? M grados. Eso lo dice el problema. Con respecto a la hora anterior, ya. ¿Dónde m? ¿Quién es m? Dice, m es el número total de factores algebraicos de la expresión que representaba la temperatura de la hora anterior. M es el número total de factores algebraicos de la hora anterior. Donde M, ojo, M es el número total de factores algebraicos de la expresión que representaba la temperatura en la hora anterior. Bueno, si en la tercera hora la temperatura fue tal como está acá, esta es la temperatura en la tercera hora, acá me lo dan, y la temperatura final, o sea, la temperatura en la cuarta hora, porque el experimento duró 4 horas, y la temperatura final en dicho experimento fue, ahí está, también te la dan como dato, ¿cuánto fue la temperatura del medio ambiente sabiendo que se mantuvo constante? Bueno, acá arriba ya habíamos determinado que I es la temperatura del ambiente. I, necesitamos hallar I, chicos. Arriba ya está señalado, ya. I es la temperatura del medio ambiente, según la información que da el problema. Bueno, me hablan de un experimento que duró 4 horas, para empezar. 4 horas. Y lo que me dice por ahí en algún pasaje el problema es que conforme van transcurriendo las horas, va disminuyendo la temperatura. ¿En cuánto? En m grados. ¿Pero quién es m? Ahí lo dice. M es el número total de factores algebraicos de la expresión que representaba la temperatura en la hora anterior. Entonces, como tenemos acá, no me dicen nada de la primera hora, segunda, vamos con la tercera y la cuarta hora. Porque me hablan de la temperatura en la tercera hora, acá está, y me da la temperatura en la última hora, en la cuarta hora. No tengo mayor información con respecto a la primera, la segunda, nada. Me voy a la tercera y la cuarta nada más. Se sabe que la temperatura en la tercera hora, ahí está, mira, esto es lo que está por acá, x al cubo más 9x más x cuadrado por y menos 6x cuadrado más 9y menos 6x. Esta es la temperatura en la tercera hora. ¿No? Entonces, trabajo ahí. Entonces agrupo factor común, por ejemplo, lo que está con rojo, factorizo en este caso x cuadrado, acá está, miren, para que respeten colores. Esto de acá es lo que está con llave roja, luego sigue lo que está con verde, y luego sigue lo que está con lila. Ahí está. He agrupado, o sea, primero agrupo términos. Los que están con llave roja, los que están encerrados con el rectángulo verde y los que están con cuadrado lila. Luego factor común. Factor común. Acá sacamos factor común x cuadrado de lo que está con rojo. Ahí está. Factor común. Luego de lo que está con verde, saco factor común menos 6x. Y luego de lo que está con lila, factorizo 9. Ya está. Hay factor común también, x más y. Ojo ahí, x más y sale nuevamente como factor común. Estoy aplicando el método del factor común 2 veces. Sale como factor común x más y, me quedaría x cuadrado, nótese, menos 6x más 9. X cuadrado menos 6x más 9. Por el x más y ya salió ya. Ahí está. Bueno, pero este x cuadrado menos 6x más 9 me doy cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. O, dicho en otras palabras, es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Que en este caso se puede trabajar con aspas simples, si no, tú lo puedes ver con un producto notable, pues, ¿no? Bueno, entonces x menos 3 al cuadrado. Si tú lo desarrollas acá, cuadrado del primero, x cuadrado, doble producto, 6x, cuadrado del segundo, 9. Ya está. Entonces ya tenemos t, que es la temperatura en la tercera hora, que lo hemos escrito así, x más y elevado a la 1. Bueno, después no debería escribirlo, pero lo voy a utilizar, pues lo escribo ahí. Y luego tenemos x menos 3 al cuadrado. ¿Qué se hizo? Aplicamos 2 veces el método del factor común.
método que hemos expuesto en la parte teórica. Bien, entonces, como tenemos ahí la cuarta hora, me están dando la cuarta hora, ¿no? Dice ahí, y la temperatura final en dicho experimento, y arriba me dice que el experimento duró 4 horas, ya está, entonces, M, voy a calcular M, entonces, la temperatura de la cuarta hora va a ser esta temperatura que tú tienes acá como dato, pero en versión arreglada, menos M, porque así es el problema, cada hora, cuando pasas de una hora a la otra, la temperatura disminuye. Lo que tú tienes acá es la temperatura de tercera hora, que ya está factorizada. Es la misma que tienes acá. Esto de acá, por si acaso, es lo mismo que está por acá, sino que en versión arreglada, en versión factorizada. Pero si queremos saber la temperatura en la cuarta hora, le tenemos que restar M. ¿Correcto? Porque dice ahí bien claro. Dice, además se observó que para cada hora transcurrida la temperatura disminuyó en M grados con respecto a la hora anterior. Ya, entonces para la cuarta hora será pues la temperatura de tercera menos M. Pero ahora el problema es hallar M. Ah, pero M, ¿quién es? Dice ahí. Acá lo dice bien claro. Donde M, está subrayado acá, es el número total de factores algebraicos de la expresión que representaba la temperatura en la hora anterior. Ah, bueno, entonces tendríamos acá lo siguiente, pues, ¿no? Como estoy calculando la temperatura en la cuarta hora, entonces debo hallar precisamente el número de factores algebraicos de la expresión que representa la temperatura en la tercera hora, de acá. Esta es la tercera hora. Entonces de acá voy a hallar M. ¿Cómo hallamos M? Según lo que definí, M es el número total de factores algebraicos que representaba la hora, la temperatura en la hora anterior. Entonces yo voy a trabajar con la cuarta hora, pero para eso necesito hallar la tercera hora. Ya está. Entonces, el total de factores, dice acá, se define así, ¿no? Porque dijimos la teoría. Es una vez factorizado, acá está factorizado, ¿ya? Una vez que está factorizado, ¿cómo encontramos los factores algebraicos? Dije una fórmula ahí. Sumamos los exponentes 1, lo multiplicamos y restamos. Acá está, mira. Exponente 1 más 1, ahí está. Exponente 1 más 1. Exponente 2 más 1, ahí está. Lo multiplicas y le restas 1. Te queda 5. M vale 5. M vale 5. Entonces significa que cuando yo quiera ir a la cuarta hora, a esa tercera hora le tengo que quitar 5, porque M vale 5. Acá está, mira. Esta es la temperatura en la tercera hora. Acá está X más Y por X menos 3. Le quito 5 y ya estoy obteniendo la temperatura en la cuarta hora. Pero por dato te dicen que la temperatura en la cuarta hora, ese es dato el problema, la temperatura en la cuarta hora es esto de acá. Ahí está, mira, esto de acá. Dato. X menos 3 al cuadrado por X más 7 menos 5. Entonces comparas, basta hacer una simple comparación y te das cuenta que Y vale 7, ¿no? Y es igual a 7. Pero Y, si te das cuenta, acá en el enunciado ya habías determinado que la temperatura del medio ambiente, en este caso, ¿quién es? Y eso es lo que te preguntan. ¿Cuál es la temperatura del medio ambiente? En otras palabras, te están preguntando cuánto vale Y. Y acabamos de encontrar, por una simple analogía, que Y es igual a 7. Veamos el ejercicio número 3, chicos. Carlos obtuvo un ingreso de x a la 7 más x cuadrado más 1 soles, ese es el ingreso que obtuvo, por la venta de una cantidad de artículos a un precio unitario que está expresado precisamente por ese polinomio. A ver, entonces tenemos acá lo siguiente. Este es el ingreso total. Se sabe que ingreso, por cuestiones ya bastante conocidas, el ingreso, ¿qué cosa es? Es precio, lo noto con P, multiplicado por cantidad. Precio por cantidad es el ingreso. Se supone que es el precio unitario. Pues es como si yo quisiera vender 5 lapiceros a 2 soles cada uno. 5 por 2, 10 va a ser el ingreso obtenido, ¿no? Ingreso, entonces se define así, precio por cantidad, precio unitario me refiero. ¿Ah? Entonces, Carlos tuvo este ingreso celeste, por la venta de una cantidad de artículos a un precio de venta unitario que esté expresado por esto. Este es el precio unitario, esto de acá es el precio unitario. Con coeficientes enteros, donde X mayor que 0, dato, condición, seguramente en algún momento lo voy a tener que utilizar. Si Carlos vendió 13 artículos, ¿cuánto fue el precio de venta de cada artículo? Bueno, entonces el problema lo voy a atacar de la siguiente forma. El problema es que como tengo el ingreso, este ingreso, ojo, lo voy a
factorizar este ingreso azul, lo voy a factorizar como la multiplicación de dos factores. Así. Uno tendrá que ser el precio y el otro factor tendrá que ser la cantidad. Porque ingreso es precio por cantidad, pues, como repito. ¿Correcto? El precio de venta te lo dan acá, o sea, simplemente hay que buscar la analogía. El precio es esto de acá. Hay que buscar la analogía nada más ahí. Y el otro factor tendrá que ser la cantidad, que en este caso es 13, te dice, ¿no? El otro factor es 13. Pero bueno, la idea acá es factorizar el ingreso. Por ahí empiezo, ¿no? La idea ya la hemos plasmado. Entonces vamos a desarrollar esto, chicos. Recuerda, ingreso es precio por cantidad, ¿eh? Ahí está. Ingreso es precio por cantidad. Ahí está. Precio de venta unitario por número de artículos. Factorizamos el ingreso, como te digo. La idea es esa. Factorizar el ingreso como la multiplicación de dos factores. Y un factor tiene que ser de esta forma de acá. Un factor tiene que ser de esta forma de acá. Bueno, para eso aplico el método del quita y pon. ¿No? Pero, a ver, creo que todavía no es necesario aplicar eso. Sí, sí. A ver, acá está aplicando. Acá está aplicando el quita y pon, por ejemplo. Mira, está sumando x a la cuarta y está restando. Ahí está, quita y pon. Suma y resta. Suma y resta. Suma x a la cuarta, resta x a la cuarta. ¿No? En realidad, uno se puede decir, ¿por qué no sumamos x a la 10, x restamos x a la 10? Pueden sumar lo que realmente tú creas conveniente. Pero ese método nos explica claramente que uno tiene que sumar y restar alguna expresión o algún número que me facilite, que me convenga realmente, ¿no? No es sumar y restar por sumar y restar, ¿no? Sino que hay que tratar en lo posible de que conlleve a un resultado exitoso. Y acá tendríamos pues ya, entonces como es restado y es sumado, entonces de acá de los dos primeros términos, factorizo x a la cuarta, y acá está, x a la cuarta por x al cubo menos 1, y esto lo dejo igual, x a la cuarta más x cuadrado más 1, ahí está, igualito. Simplemente factor común en los dos primeros términos, ahí está, ¿no es cierto? Esto también es conocido para mí, es un amigo nuestro, x al cubo menos 1, es una diferencia de cubos. Productos notables, en su semana hemos visto, semana 6. ¿Qué cosa es x cubo menos 1? Es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Ahí está. Diferencia de cubos, chicos. Esto también es un producto notable, muchachos. En su semana hemos visto qué cosa es x cuadrado más x más 1. Acá está x cuadrado más x más 1, x cuadrado menos x más 1. Da como resultado x a la cuarta más x cuadrado más 1. Es un producto notable. Ahora bien, factor común. ¿Qué se repite acá? A ver, vamos viendo. ¿Qué se repite? Se repite x cuadrado más x más 1 y acá también x cuadrado más x más 1. Se repite, pues, esto y esto se repite. Sácalo como factor común. Ahí está, factor común. ¿Qué nos va a quedar? X a la cuarta por x menos 1. Ahí está, mira, x a la cuarta. Más, acá te queda x cuadrado menos x menos 1. Ahí está. Que ya efectuando operaciones dentro del corchete, multiplicando, ordenando, te quedaría esto, mira, x cuadrado más x más 1, y dentro del corchete te va a quedar x a la cuarta por x a la quinta, x a la cuarta por menos 1 sería menos x a la cuarta, y lo demás queda igual, x cuadrado menos x más 1, ahí está. Ahora, lo que te decía, ¿no? El ingreso se sabe que es precio por cantidad. Y ahí te están dando el precio. El precio te dice que es esto de acá, que está con rojo. Entonces se puede ver ya por una simple comparación que este es el precio que te da el problema y acá lo has podido determinar así. Este es el precio, por analogía. ¿No es cierto? Factorizando el ingreso te da esto que está por acá. Digamos, factor azul con factor rojo. El factor rojo está de acá, por analogía, mira, el factor rojo está acá. Es el precio. Entonces, esto que está por acá con azul tendría que ser la cantidad, pues. Porque ingreso es precio por cantidad, o cantidad por precio, el orden de los factores no tiene producto. Entonces, el factor azul tendría que ser la cantidad, pues. No me queda otra. Pero por dato, la cantidad dice, si Carlos vendió 13 artículos.
Q es 13, pues la cantidad es 13. Por eso es que igualo este factor azul, que me estaría representando la cantidad, porque te caías el precio. Entonces, esta es la cantidad le igualo a 13 por dato el problema, porque dice la cantidad de artículos es 13. Bueno, desarrollas esa ecuación de segundo grado. No voy a entrar en mucho detalle porque es fácil pasarlo para acá y aplicar un aspa simple. Resolviendo esa ecuación de segundo grado, obtengo dos valores. ¿Cuáles son esos valores para x? 3 y menos 4. Pero acá viene un dato. Que x, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. O x es positivo, te está diciendo en otras palabras, ¿no? Por lo tanto, descartamos el valor de x negativo y nos quedamos con x igual a 3. Ahora sí, x vale 3. ¿Qué nos pedía el problema? ¿Cuánto fue el precio de venta de cada artículo? El precio unitario es lo que está con rojo. Esto de acá es el precio unitario. Este es el precio unitario porque lo que está con azul es la cantidad, número de artículos, dice. Entonces, como ya tienes el valor de x, sería 3 a la quinta, menos 3 a la cuarta, más 3 al cuadrado, menos 3 más 1. Bueno, haciendo tus cuentas, logra ver que en este caso el precio de venta unitario viene a ser igual a 169, ¿no? Es el precio de venta unitario, reemplazando en esa expresión que está encerrada en el rectángulo rojo. En el ejercicio número 4, chicos, ¿qué nos dice? Dice que al factorizar P, un polinomio con dos variables, acá está dado de esta manera, mira, x cuadrado por x menos y al cuadrado, menos 14x por x menos y, multiplicado por x cuadrado, más 24y a la cuarta. Bueno, acá está el polinomio, en R, dice, en R. Se obtiene que la suma de sus factores primos, desde que me están hablando de factores primos, ya entienden ustedes que le están hablando de factorización, pues. La suma de sus factores primos está representada por F mayúscula. F mayúscula, por favor, entonces va a ser la expresión según el problema que viene a dar o viene a representar la suma de los factores primos de ese polinomio. Por lo tanto, hay que factorizar ese polinomio con variables x e y. Hallar finalmente el valor de f evaluado en 3,3. Primero hay que hallar f. ¿Quién es f? La suma de los factores primos de ese polinomio. Entonces, lo primero, ante todo, tendría que ser factorizar. Bien. Entonces arreglo esta expresión. Arreglamos la expresión ahí, ¿no? Esto de acá, como tiene el mismo exponente, lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Esto que está en el primer rectángulo, lo puedo escribir así. X por X menos y todo esto elevado al cuadrado. Así lo puedo escribir. El primer recuadro, acá está, el primer rectángulo. Porque tiene el mismo exponente, pues, tiene el mismo exponente. En buena cuenta es X por X, X cuadrado, menos X por Y sería XY, y esto elevado al cuadrado. Así, por eso que lo ven acá, miren, sino que ya se obvio operaciones. Ahí está. X cuadrado menos X por Y, todo eso al cuadrado. Y acá también, ¿no? Multiplicas, este X pasa a multiplicar acá, sería X cuadrado, este X por Y sería X. Ahí está, mira. Más 24y a la cuarta. Ahí puede ser un cambio variable, pero como le decía, para mí ese no es un método. Bueno, pero si quieres lo puedes utilizar, ¿no? Como veo que se repite X cuadrado menos XY, le puedo poner un M, por ejemplo, y hago un cambio variable. En realidad el cambio variable, como vuelvo a repetir una vez más, no lo considero yo un método realmente. Bueno, entonces podemos continuar acá, chicos, ¿eh? ¿Qué podemos decir acá? A ver. Aspa simple. Aspa simple. X cuadrado menos XY, X cuadrado menos XY. Cuando multiplica te queda al cuadrado. Acá descomponemos 24y a la cuarta, sería menos 12y cuadrado, menos 12y cuadrado. Menos por 1 da más, 12 por 2, 24, y cuadrado por y cuadrado, y a la cuarta. Bueno, hasta ahí estamos bien. Vamos a ver si cuadra. Ya olvidemos de la parte literal, simplemente los coeficientes. Acá este es menos 2, esto es menos 12. Menos 12, menos 2, ahí está menos 14, cuadro. Y entonces la factorización, ya según la teoría, según nuestra teoría, hemos dicho que la factorización, una vez que está cuadra el aspa simple, los factores vienen a ser tomados en forma horizontal, ¿no? Un factor sería esto, y otro factor sería esto de acá.
x cuadrado menos xy menos 2y cuadrado, y el otro factor es x cuadrado menos xy menos 2y cuadrado. Bueno, entonces tendríamos acá lo siguiente, pues, muchachos. Estos factores que están por acá, subrayados con verde y azul, aún se pueden factorizar. Aún se pueden factorizar. Lo veo por acá. El factor azul, miren, ¿eh? El factor azul es x al cuadrado menos x por y menos 12y cuadrado. Ahí está. Bueno, voy a aplicar aspa simple nuevamente acá. La misma idea para el factor verde, ya no lo hago. ¿Eh? Para el factor verde es la misma idea. Vas a descomponerlo ahí mediante el aspa simple. Entonces digo acá lo siguiente, aplicando el aspa simple, descomponemos x cuadrado, no tengo mucho que pensar acá, x por x. Descomponemos menos 2y cuadrado, hay varias formas de descomponer menos 2y cuadrado, pero vamos a ver la que me convenga, menos 4y y acá 3y. Menos 4 por menos 3 sería menos 12, ahí está, y por y cuadrado. Entonces acá te queda 3 menos 4 sería menos 1. Ahí está, cuadro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores? Un factor sería x menos 4y, acá está, x menos 4y, y el otro factor es x más 3y. Ahí está, mira, x menos 4y, x más 3y. Ahí están los factores, y lo mismo para el factor verde, ¿no? Ya está. Ahí paramos el proceso. ¿Por qué? Porque son factores lineales. ¿Y qué dijimos en la teoría? Todo factor lineal ya es irreducible. Ya no puede ser más. No importa en el conjunto numérico que te pidan. Recuérdalo siempre. Todo factor lineal, en este caso factor lineal, pero con dos variables, ¿no? Pero es lineal, pues. Todo factor lineal es irreducible. Bien. Entonces ya no puedo hacer más, ya tengo la factorización, ya tengo los factores primos y según el problema, el f mayúscula, ojo acá, el f mayúscula, ¿qué cosa es? Es la suma de los factores primos. Ah, sumamos x menos 4y, más x más 3y, más x menos 2y, más x más y. Sumamos los cuatro factores primos. Acá está en la suma, en la parte lateral. Ahí está. Sumamos 1, 2, 3, 4 factores. La suma de los x sería 4x. Cuando sumo con respecto a y término semejante queda menos 2y. Ya tenemos entonces el f de xy, que es la suma, o viene representado por la suma de los factores primos. Que nos pedían f de 3, 3. Simplemente reemplaza en lugar de x3 y en lugar de y3. 4 por 3, 12. 2 por 3, 6. 12 menos 6, 6. Ahí está. F de 3, 3 es 6. Bien. Veamos el problema número 5, chicos. ¿Qué nos dice? A ver. En la figura adjunta se muestran las medidas en unidades de un paralelepípedo rectangular. Bueno, ahí se puede ver efectivamente, ¿no? Es una caja que tiene la forma de un paralelepípedo donde las dimensiones son conocidas. Ahí están dadas las dimensiones, lo que está encerrado con rectángulos verdes. Largo, ancho y altura. ¿No es cierto? Largo, ancho y altura. Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿eh? Dice, si numéricamente el volumen de dicho paralelepípedo es igual, ojo ahí, te dan dato, ¿eh? Si numéricamente el volumen de dicho paralelepípedo es igual al valor numérico del área de una región rectangular dividida en 52, es dato, condición, hay el factor primo en Z que representa la medida del ancho de esta región rectangular, que no sabemos cuál es, sabiendo que dicho factor primo del polinomio que expresa el área de dicha región es el de mayor término independiente. Bueno, acá vamos por partes. Me dan esa figura que representa un paralelepípedo donde tengo sus dimensiones. Se puede ver ahí claramente, largo, ancho y altura, ahí están definidas. Ahora, la segunda parte del problema dice que si numéricamente, dice, el volumen de dicho paralelepípedo es igual al valor numérico del área de una región rectangular, no sabemos cuál es, le voy a llamar S después, disminuida en 52. Eso que está con rojo está acá. Esto que está acá. Esto que está con rojo subrayado es todo esto.
¿Quién es la región rectangular? No conocemos. Le pongo S. El problema empieza ahí. Sea S el área de la región rectangular. Porque el problema te habla de una región rectangular, ¿no es cierto? El valor numérico del área de una región rectangular no sabemos a qué área se refiere, ¿no? Le pongo S, pues. Sea S el área de la región rectangular. Entonces ahí viene lo que está subrayado. Dice, el volumen de dicho paralelepípedo, acá está, el volumen del paralelepípedo es igual, es numéricamente igual, dice, al valor numérico del área, al área es S, le he puesto S, pero dividido en 52. Ya está. Todo lo que está ahí lo he plasmado en el lenguaje matemático. Ahora empiezo a trabajar. Para empezar, despejo S. Este menos 52 lo paso al primer miembro de la igualdad. Pasa a sumar, obviamente. Acá está, ya pasó a sumar ya. Pasó a sumar ya. Ahí aparece más. Para despejar S nada más. Ahora, pero el volumen del paralelepípedo, ¿cómo se encuentra? Es simplemente el producto de las dimensiones, pues largo por ancho por altura. Acá está, mira. Esta es la altura, este es el largo y este es el ancho. Ahí está, la multiplicación de estas tres dimensiones. El menos 52 ya pasó para acá, nótese, ya pasó para acá. Entonces voy a tener S. ¿Quién es ese? Recuerda, ese es el área de la región rectangular. No se refiere a un área de acá, sino es un área cualquiera que está fuera de la figura. Fuera de la figura, es un área, no sabemos cuál es. Entonces acá trabajamos. Vamos a efectuar operaciones acá, acá, por ejemplo, agrupamos convenientemente, chicos. Por ejemplo, agrupo estos dos factores azules. X por Y menos 4, X por Y más 4 y forma el primer rectángulo. Acá está, el primer rectángulo. Estoy agrupando simplemente. Y por otro lado, voy a agrupar acá, chicos, X, el Y y el X por Y más 3. Ahí lo agrupo y lo pongo en el segundo rectángulo. Mira, X por Y. Ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto, simplemente estoy acomodando, ¿no? Bueno, agrupo el X, el Y y el X más Y más 3. Está en el segundo rectángulo. Más 52 es igual a S. Correcto. Entonces acá multiplicas todos contra todos, pues, ¿no? X por Y sería X por Y al cuadrado. Tiene 7xy menos 4xy sería 3xy, ya he reducido términos semejantes, y menos 4 por 7 sería menos 28. Multiplicamos acá, ojo acá, en este primer rectángulo, todos contra todos, y reducimos términos semejantes. Lo mismo acá, ¿no? X por Y sería X por Y al cuadrado, X por Y sería 3xy. Ya está. Entonces llegamos a esta expresión que está por acá, perdón, a esta expresión que está por acá. Podríamos continuar ahí, pero yo prefiero hacer un cambio de variable. Hagamos un cambio de variable, chicos. Al x por y al cuadrado más 3xy, que es lo que se viene repitiendo, miren ahí, se viene repitiendo el x por y al cuadrado más 3xy, le llamo un z en este caso. Le llamo un z. Es un cambio de variable, como repito, ¿no? ¿Podríamos continuar así tal como está? Sí, pero bueno, pensemos en utilizar ese método que hemos expuesto en la parte teórica. Entonces me va a quedar acá. Donde vea x por y al cuadrado más 3xy, le voy a poner z. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera, pues. Z menos 28, acá está, Z menos 28, note de acá. Todo este paréntesis de acá es Z, todo este es Z, así lo estoy llamando, multiplicado por Z, ahí está. Más 52 es igual a S. Ya, simplemente donde vea X por Y al cuadrado más 3XY, le llamo Z menos 28 acá quedaría. En el segundo paréntesis me queda Z más 52 igual a S. Y aplico la propiedad distributiva acá. Z por Z, Z cuadrado, Z por menos 28 sería menos 28Z más 52. Esto que está por acá lo factorizamos mediante el aspa simple, chicos. Aplicamos un método ya bastante conocido, muy conocido nuestro, el aspa simple. Y al hacer la factorización mediante el aspa simple me queda Z menos 26, Z menos 2. ¿No? Aspa simple se está trabajando ahí, chicos. Entonces ahí, miren, en este problemita estamos aplicando hasta 3 métodos. ¿Qué método estamos empleando? El factor común, luego cambio de variable, y ahora estamos utilizando el aspa simple, ¿no? Miren acá, en esta primera parte, acá en esta primera parte, estamos trabajando con factor común. Dijimos factor común, ¿no? Luego, acá, cambio de variable, y finalmente acá voy a trabajar con aspa simple. Trabajando con aspa simple me queda Z menos 26 por Z menos 2. Z menos.
Pero ¿quién era Z? Z no es una variable que me debe dar problema. Es un cambio de variable que nosotros hemos hecho para poder facilitar esto, ¿no? Volvemos a la variable. ¿Quién es Z? X por Y al cuadrado más 3XY. Entonces me queda X por Y al cuadrado más 3XY menos 26. Acá el primer factor, que no se escribe, está un poco confuso ahí. Luego multiplicado por Z menos 2. ¿Quién es Z? Z es esto de acá. Reemplaza acá. En lugar de Z pones todo esto. Sería X por Y al cuadrado más 3XY menos 2. Ya está. Como me piden en Z, ojo, estos factores no los vas a poder descomponer en Z. No lo vas a poder factorizar. ¿Y cómo validas eso? ¿Por qué estás tan seguro que no se puede descomponer? Bueno, porque como están pidiendo en Z, es decir, con coeficientes enteros, bastará pues trabajar con aspa simple para darte cuenta que no se puede descomponer esos factores con coeficientes enteros. Porque si al X por Y hace un cambio de variable, al X por Y le llamas un M, por ejemplo, entonces te quedaría así, ¿no es cierto? Miren acá, solamente para que pueda ver este de acá, este factor. El otro es lo mismo. Sería al X por Y llamarle un M, sería M cuadrado más 3M menos 2. M cuadrado más 3M menos 2. Factoriza la vez. Intentemos factorizar M por M. Menos 2 con 1. ¿Cuadra? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuadra el aspa simple? ¿Qué dice el chat? A ver. No, de ninguna manera. Y por más intentos que tú hagas, no vas a poder factorizarlo. Acá le puedes poner más y acá menos. Acá le puedes poner menos, acá menos. No, por más intentos que tú hagas, no lo vas a poder factorizar con coeficientes enteros. Porque acá bien claro dicen, en Z, no lo vas a poder. Entonces se convierten en factores primos, factores irreducibles. Pues. Ya está. Entonces, ahora de esos factores primos, ¿qué te está pidiendo? Miren, dice acá. Hay el factor primo en Z que representa la medida en unidades del ancho. Sabiendo que dicho factor primo del polinomio que es el área, que es esto de acá, este es el área, este es el área, ahí tiene dos factores primos, este de acá el primero, el segundo, pero el ancho viene representado por el factor de mayor término independiente. Esto es lo que es el problema. El ancho, porque acá no sabemos, pues yo sé que uno es el largo y el otro es el ancho, pero ¿quién es quién? No sabemos. Pero ya el problema lo está fijando ahí. El ancho dice bien claro, el ancho es el factor primo del mayor término independiente, y en este caso sería pues menos 2, porque el otro es menos 26, está más lejos de 0. Para que sea el mayor, tiene que estar más próximo a 0. En este caso sería x cuadrado por y cuadrado más 3xy menos 2, ¿no? Este es el factor primo que tiene menor término independiente. Acá, ojo acá, mira, está menos 26 y acá está menos 2. El mayor, el que está más próximo a 0, pues. En este caso sería menos 2. Vamos con el problema número 6, chicos. ¿Qué dice? A ver, problema 6. Nos dice que una fábrica elabora o que elabora conserva de pescado o que fabrica conserva de pescado ha elaborado en las 3 últimas semanas de este mes las cantidades siguientes. Vamos a ponerle acá lo que está con rojo, digamos que ha elaborado la primera semana. Lo que está con verde, la segunda semana. Y lo que está con fucsia, la tercera semana. Eso es lo que ha fabricado, digamos, ¿no? En las 3 primeras semanas. Rojo en la primera semana, verde en la segunda semana y fucsia en la tercera semana. Del total producido, que debería ser la suma de ellos tres, ¿correcto? La suma de ellos tres es el total producido. Del total producido en dichas semanas, 4z cuadrado conservas no han pasado las pruebas de control. Ah, ya bueno. Se entiende, ¿no? Cuando hay una producción, siempre, digamos, hay cierta cantidad de productos que no pasan el control de calidad. Entonces, esto es lo que fabricó la primera semana, esto es la segunda, perdón. Primera semana, segunda semana, tercera semana. A esta producción habría que quitarle 4z cuadrado menos, porque eso no la va a considerar para su distribución, no, porque eso no ha pasado el control de calidad, pues. Es más, dice ahí, del total producido dichas semanas, 4z cuadrados no han pasado las pruebas de control de calidad. Y el total de conservas restantes, entonces sería la suma de estos tres, rojo,
más verde, más fucsia, menos celeste, es lo que se va a distribuir al mercado, ¿correcto? Lo que, digamos, se ha fabricado la primera semana, más la segunda, más la tercera, pero le quito las que no han pasado el control de calidad. Esto de acá es lo que va a distribuirse al mercado. La diferencia, ¿no? Entre la suma de los tres primeros con el último. Tenlo en cuenta eso. Tenlo en cuenta eso. Y el total de conservas restantes se han distribuido ya de ese restante de forma exacta en a la quinta más 40 cajas. Este es el número de cajas, con una capacidad de conservas por cada caja expresado por el factor siguiente. O sea, esta es la cantidad. Vamos a ponerle colores acá. A ver, vamos a plantear el problema así. A ver, no, verde ya utilicé acá. Negro. Este es el número de cajas. Este es el número de cajas. Y esto que está por acá, ¿qué color le ponemos? Azul, creo que no hay. No hay azul, ¿no? Ya. Esto que está por acá representa el número de latas que va a ir en cada caja. O sea, del total de latas que ya, digamos, están dispuestas para la distribución, de ese total es como si hubiera 100 latas. Ya 100 latas. Las quiero distribuir en 5 cajas. Entonces, en cada caja debería haber 20 unidades. 20 por 5 están a 100. Entonces, ya más o menos nos fue una idea. Este es el total de acá, que ya sabemos cómo lo planteamos, ¿eh? La suma de estos tres menos el celeste. Suma de la primera, segunda, tercera semana y le quito las que no han pasado el control de calidad. Ya, la suma menos la diferencia. Es el total de latas de atún. Ese total tiene que ser igual al producto de cajas multiplicado por latas. Ojo, en lo negrito es cajas y lo azul es cuántas latas ingresa en cada caja. Entonces, cuando yo multiplico azul con negro, me tiene que dar esto de acá, de arriba. Y arriba está representado por la suma de rojo, verde y fucsia menos el celeste. Eso es lo que voy a hacer. Dice acá, a ver, ya entendimos el proceso, vamos acá. El número total de conservas, ya, a eso le llamo SDXZ, digamos. S, notación simplemente, esto de acá. ¿Cómo es el número total? Lo que fabricó la primera, la segunda y la tercera semana. Ahí está, 6x cuadrado más 21x más z más 2 veces 5xz más 9. Ya está. Es el número total de conservas, pero todavía falta quitarle las que no han pasado el control de calidad. El total de conservas restantes, acá viene el R, ya, es el R. Ese es lo que va a distribuir finalmente, ¿eh? Sería la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y le quito los que no han pasado el control de calidad. Ya, eso sí es lo que voy a distribuir. Eso sí es lo que voy a distribuir, como les decía, ¿no? La suma, lo que les había hecho inicialmente, la suma de rojo, verde y azul. Y le resto esto de acá. Eso es lo que está acá ya. Eso es lo que está ahí. Primera semana, segunda semana, tercera semana y le quité lo que no han pasado control de calidad. Bueno, ahí primero lo que hay que hacer esa es la cantidad total, ojo, de latas que vamos a distribuir. Esto tiene que ser igual a un producto. Hay que factorizarlo, ¿eh? Hay que factorizarlo. Pero antes lo ordeno. 6x cuadrado, acá te quedaría, por ejemplo, 2 por 5, 10xz, por acá está. Luego te quedaría menos 4z cuadrado. Luego te quedaría 21x. Luego te quedaría 21z. Y 2 por 9, 18. Está ordenado ahí. Está ordenadito. Tiene 2, 4, 6 términos, mira. Pero está ordenado, ¿no? Lo hemos multiplicado, aplicando el PP distributivo, lo hemos ordenado. 6 términos, aspa doble. 6 términos, aspa doble. ¿En qué consiste el aspa doble? En descomponer los primeros términos extremos. Descomponemos acá 3 por 2, 6, x por x cuadrado, 6 por 3, 18. ¿No es cierto? Y entonces debe cuadrar acá. 3 por 3, 9. Ahí tengo lo presente. 2 por 6, 12. 12 más 9, 21. Ahí está, 21x. Ajá, 21x. 3 por 3, 9. 6 por 2, 12. 12 más 9, 21. Ahí está, 21. Muy bien. Entonces tenemos ahí lo siguiente, chicos. Ahora descomponemos, según el método del aspa doble, descomponemos este término verde. Y acá está la descomposición. Pero hay que descomponer de tal manera que cuadran las aspas. Las dos aspas rojas. Acá te queda 3 por 4, 12. Menos 2, ahí está 10. Ahí está 10. Ahí está, cuadro. Otra aspa sin mover nada. Sería 6 por 4, 24.
3 por menos 1 sería menos 3. 24 menos 3, ahí está 21. Ahí está, ¿ven? Cuadro. Entonces digo acá lo siguiente, ¿eh? La factorización, ¿cómo sería? 3x menos z más 6, y luego sería 2x más 4z más 3. Ahí está, mira. Ahí están los factores. Dos factores. Producto de haber trabajado con el aspa doble. Ahora, pero el problema te decía que esa cantidad total de latas, que decía la suma de la primera, segunda, tercera semana, y le quito los que no han pasado el filtro de calidad, entonces dice que se podía distribuir en esta cantidad de cajas, y en cada caja viene esta cantidad de latas. O sea, la multiplicación de estos dos, ¿no? Que viene a ser acá. El resto lo he expresado como la multiplicación de dos factores. Uno de ellos tendrá que ser el número de cajas y el otro es cuántas latas contiene cada caja. ¿Quién es quién? Bastará compararlo, pues, ¿no? Pero acá me queda claro que como ya lo he expresado como la multiplicación, el R, porque el R es el total de latas restantes, lo que finalmente se va a distribuir, ese R lo hemos expresado acá como la multiplicación de dos factores. Un factor fucsia y un factor azul. Entonces yo digo, uno de ellos tendrá que ser el número de cajas y el otro de ellos es el número de latas que hay en cada caja. Como le digo, si tengo 5 cajas y en cada caja hay 20, 20 por 5, 100 me sale el total de latas. Entonces, ¿quién es quién? Bueno, habrá que comparar acá, pues. Habrá que comparar acá. M a la quinta más 40 es la cantidad de cajas. Y por acá el otro dato es que en cada caja hay mx menos z más m más 3. Entonces basta hacer una comparación, una simple analogía, y me doy cuenta que ese factor fucsia mx menos z más m más 3 tiene que ser igual pues precisamente a 3x menos z más 6, donde m vale 3 al ojo. M vale 3. 3x menos z y 3 más 3 es 6. Y por lo tanto, este otro factor tendría que ser por lo que está acá. El m a la quinta más 40 tiene que ser igual a 2x más 4z menos 3. Bueno, entonces al ojo se puede ver que m vale 3. Ya está. M vale 3. Si m vale 3, entonces, ¿qué nos pregunta el problema? Hay una expresión equivalente para la cantidad de conservas que la fábrica elaboró en la segunda semana, lo que está con verde la segunda semana, arriba, 21 por x más z. Entonces, desprendemos acá, por analogía también, ¿no? Que 2x más 4z más 3, 2x más 4z más 3 tiene que ser igual a m a la quinta más 40. Pero m, ¿cuánto vale? 3, recuerdo. Acá está, mira, 2x más 4z más 3 es igual a m a la quinta más 40. Como m vale 3, sería 3 a la quinta más 40. ¿Cuánto es eso? Bueno, haces operaciones, te queda 283. 283. El 3 lo pasas para acá, restar, sería 280. Sacas mitad todo y nos quedaría esto, ¿no? Este 3, pásalo para acá, pasa a restar, sería 280. Sacas mitad todo y te queda algo así como lo que está por acá. 2x más 4z es igual a 280. Sacas la mitad, sería x, te va a quedar así. X más 2z, sacando mitad ya, es igual a la mitad de 280, sería 140. Así te va a quedar. Pero acá, como veo 2z, dejo un z acá y el otro z lo paso para acá. Te queda así, mira, x más z es igual a 140 menos z. Un z de acá lo pasas para el otro lado. Ya está. En la segunda semana es 21 por x más z. Ojo, entonces sería 21 por x más z. Pero x más z, como repito, de acá se obtiene que x más z, arreglando ya la expresión, x más z va a ser igual a 140 menos z. Un z lo pasamos al segundo miembro de la igualdad. Así quedaría. Bueno, simplemente el 21 multiplica todo esto. 21 por 140 menos z, aplica la probabilidad distributiva y nos quedaría precisamente la alternativa B, ¿no? 21 por x más z. En lugar de x más z vas a poner 140 menos z. A todo eso lo multiplicas por 21 y te queda lo que está acá. Listo. ¿Qué hemos utilizado para ese problemita? El aspa doble, ¿no? El aspa doble, el método del aspa doble. En el problema número 7, tenemos acá lo siguiente. Dice, una granja
avícola fue afectada por un tipo de virus. En un primer día se detectó una ave infectada. Esa información la vamos a ir trasladando a esa tablita que aparece ahí, ¿no? Entonces acá en la tablita, por ejemplo, tenemos número de días en la parte superior y acá en la parte inferior aparece el número de aves infectadas, según la información que nos dé el problema. En el primer día acá, en el primer día, ¿qué dice? Había un ave infectada. Ahí está, un ave infectada. Luego, al finalizar el segundo día, aparecieron 3 nuevos casos de aves infectadas. Ya estamos en el segundo día. En el segundo día hay 3 nuevas aves infectadas. Al tercer día, cada una del total de aves, en total habían 4 ya, en total entre el primer y segundo día habían 4, cada una del total de aves contagiaron a X cuadrado. Ya en el tercer día, ojo, el número total, que sería 4, cada una de ellas infectó o contagió a X cuadrado aves. Entonces sería 4X cuadrado. 4 por X cuadrado. 4, ¿por qué? Porque en total ya habían 4. Una del primer día y 3 del segundo día. En total habían 4. Y cada una de ellas infectó o contagió a X cuadrado. Eso es lo que es el problema, ¿no? Bueno, es como si hubieran 4 aves infectadas y cada una infectó a 5. Sería 4 por 5, 20. Habría que multiplicar, ¿no es cierto? Al tomar medidas de control para disminuir la propagación de dicho virus, se detectó que el cuarto día, ya estamos acá en el cuarto día, fueron X aves contagiadas por cada ave contagiada el día anterior. El día anterior es 4X cuadrado, ¿no? Ya, entonces el cuarto día se multiplicó 4X cuadrado por X. Al tomar medidas de control para medir la propagación de dicho virus, resultó que en el cuarto día fueron X aves contagiadas por cada ave contagiada el día anterior. El día anterior fue 4X cuadrado. Esa es la cantidad. Entonces lo multiplico por X, porque es el problema. Y entre el quinto y sexto día, ya estamos acá, entre el quinto y sexto día, aparecieron los últimos casos, que son X a la cuarta más 4X cuadrado más 7X. Acá está. Ahí está. Este es el cuarto día. Y acá está entre el quinto y sexto día. El dato del problema. X a la cuarta más 4X cuadrado más 7X. Dicho virus no ha producido mortandad en las aves y el total de aves infectadas se han recuperado, del total de aves infectadas se ha recuperado esta cantidad. Ojo, del total de aves se ha recuperado esta cantidad. Si el total de aves que aún estén infectadas es expresada como el producto de factores primos en R de X, hay la suma de los coeficientes de uno de dichos factores primos. Bueno, entonces acá el número total de aves infectadas es la sumatoria de todo esto. Ese es el número total de aves infectadas. Lo que se metió el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, sexto día. Pero de ese total se han recuperado, acá dice lo que está en verde, se han recuperado hasta el momento X cuadrado más X más 1. Entonces, cuando yo hago la diferencia, me va a quedar precisamente el número de aves que aún están infectadas, ¿no? Hay que restar azul menos verde para poder obtener el número de aves que aún están infectadas. Dice, en la parte final, si el total de aves que aún están infectadas es expresada como el producto de factores primos, entonces a ese número total de aves que aún están infectadas, que es la diferencia de azul, ojo, acá es la diferencia de quién. Azul para mí es el número total de aves infectadas. Este azul lo resto con el verde, que son el número de aves que ya han superado la enfermedad. Entonces ahí me van a quedar el número de aves que todavía están enfermas. Eso dice que hay que expresarlo como el producto de factores primos y hay la suma de los coeficientes de uno de esos factores primos. Bueno, entonces acá tengo lo siguiente, ¿eh? Para seguir un poco el problema, dice acá, dice número total de aves infectadas, lo que está con rojo. Esto que está con rojo es el número total de aves infectadas. Ordenando X a la cuarta, más 4X al cubo, más 4 más 4, 8X cuadrado, más 7X, más 4 de acá. Ya está. Sumando todo lo que está con rojo, está ahí. Esto que está por acá. Le quito lo que está con verde. Le quitamos lo que está con verde. Verdes son las que ya se han superado la enfermedad. Entonces, la diferencia es el número total de aves que aún faltan recuperarse. La diferencia, ¿no? Rojo con menos verde. Ya, acá en la parte lateral derecha ya está la diferencia. X a la cuarta, ya es término semejante, ¿no? 4X al cubo, 8X cuadrado menos X cuadrado sería 7X cuadrado, ahí está. 7X menos X sería 6X, ahí está. 4 menos 1, 3, acá está ya. Ya está ya, restado. Es el número total de aves que faltan recuperarse. Ahí aplicas precisamente 1, 2, 3, 4, 5 términos. Aspa doble especial. Aspa doble especial, chicos. Entonces
Recuerden que para este no hay, digamos, una receta así exacta que te diga cuáles son la descomposición que tú debes tomar. Ahí hay que intentar, El aspa doble especial, entonces chicos, por la forma que tiene, descompones x a la cuarta, que sería, primero descompones esto, x a la cuarta, acá está, x cuadrado por x cuadrado, ahí no hay mucho por pensar. Luego descompones el último término, que sería 3, acá está, 3. La descomposición en este caso es 1 por 3. ¿Listo? Multiplicas en aspa y sumas algebraicamente. Sería 3 más 1, 4. Hago la diferencia. ¿La diferencia es de quién? Entre el término central, 7x al cuadrado, menos lo que salga del aspa. En el aspa, ¿cuánto te salió? En el aspa azul, 3 más 1, 4. 7 menos 4, 3. Ah, acá está 3. Acá está 3. Este 3 es la diferencia entre el círculo y el aspa. 7 menos 4, 3. Este 3 lo descompones. Acá está la descomposición. Pero hay que descomponerlo de tal manera que cuadre, pues exactamente, ya, ¿no? A ver, vamos a ver las aspas rojas. Acá te queda 3. Acá te queda 1. 3 más 1, 4. Ahí está. Olvídate de la parte literal. Acá te queda 3. Acá también te queda 3. La suma sería 6. Olvídate de la parte literal. Cuadro. Entonces, los factores, ¿cuáles serían? X cuadrado más X más 1, acá está, X cuadrado más X más 1, y el otro es X cuadrado más 3X más 3, ahí está. Y como estos factores son irreductibles, ¿por qué digo que son irreductibles? Porque en la teoría hemos dicho, un factor cuadrático es irreductible en R cuando su discriminante es menor que 0, y lo puedes corroborar. Calcula el discriminante en cada uno de ellos, logras ver que es menor que 0 o negativo. Entonces, la teoría te respalda y te dice que esos factores cuadráticos ya son irreducibles en R. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque su discriminante es menor que 0. Ten en cuenta esa propiedad, entonces, que te la dije en su momento. Un factor cuadrático es irreducible en R cuando su discriminante es menor que 0. Ya está. Entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Ya no puedo hacer más. ¿Qué me pedían? Dice, hay la suma de los coeficientes de uno de dichos factores primos. Bueno, este es un factor primo. ¿Cuál es la suma de sus coeficientes? 3. 1 más 1 más 1, 3. El otro de acá es el otro factor primo. Acá está. Este de acá que está con azul es el otro factor primo. ¿Cuál es la suma de sus coeficientes? 3 más 3, 6 más 1 de acá, 7. Entonces, el factor rojo tiene suma de coeficientes 3. El factor azul tiene suma de coeficientes 7. ¿Cuál de ellos está como alternativa? 7. Y llegamos al último problemita, el problema número 8. Acá sí vamos a aplicar precisamente este método, es el llamado método de binomio, perdón, ¿cómo le llamamos esto? De Ruffini, o de los divisores binómicos, también se le llama así, ¿no? Bien. Acá, ¿por qué puedo aplicar? Porque es un polinomio de quinto grado, en este caso, y de una sola variable. Entonces, divisores binómicos o Ruffini. Y como me piden en Z, la cosa es más fácil todavía, ¿no? En Z. Hay la suma de los valores absolutos de los temas independientes de los factores primos de PDX. Hay que factorizar. Desde el momento que me piden factores primos es porque ya te están hablando de factorización. Así que factorizamos. Y para eso me valgo de que este polinomio es mónico. Ahí la cosa va a estar bastante sencilla, ¿no? Es mónico. Por lo tanto, las posibles raíces son los divisores del tema independiente, es lo que dijimos en la teoría, ¿no? Para pillar las posibles raíces. Y como es un número bastante chiquito, entonces las posibles raíces, ¿quiénes son? Más menos 1 o más menos 2. No hay más. Los divisores del término independiente. ¿Quiénes dividen a menos 2? Más menos 1 o más menos 2. Entre ellos juego. Entonces acá, dice acá, posibles raíces, más menos 1, más menos 2, como dice por acá. Más menos 1, más menos 2. Si intentas con 2, entonces para eso tienes que verificar que tu polinomio esté completo y ordenado, y si no lo completas con 0, nótese acá, por ejemplo, que no aparece el término cúbico, entonces lo completamos con 0x al cubo, y lo colocamos. 1 para x a la quinta, menos 2 para x a la cuarta, 0 para x al cubo, 1 para x al cuadrado, menos 1 para x y menos 2. Intentando con 2, ojo de acá ya lo hemos colocado el valor de 2, pero en realidad hay que intentar con 1, con menos 1, con 2 y con ir avanzando así, ¿no? Como repito, ya la parte práctica hace que el estudiante ya más o menos tenga una sospecha de cuál podría ser la raíz, ¿no? ¿Cuándo es raíz? Cuando el último resto es 0. Ahí para el proceso, ¿no? Si el último resto te sale 0 es porque esta es raíz. Y acá, mira, 1 baja, 1 por 2, 2, corro a la derecha, sumo 0, 0 por algo 0, sumo 0, 0 por 2, 0, sumo 1, 1 por 2, 2, sumo 1,
1 por 2, 2 y sale 0. Teorema del factor. Si 2 es raíz, ¿por qué es 2 es raíz? ¿Por qué seguro que 2 es raíz? Porque el último resto me salió 0. Si 2 es raíz, el factor será pues x menos 2. Ahí está, mira, x menos 2. Si 5 hubiera sido raíz, ¿cómo sería el factor? Teorema del factor sería x menos 5. Si menos 1 hubiera sido raíz, ¿cómo sería el factor? X más 1. Eso es lo que dice el teorema del factor, chicos. Ya está. Volvamos a nuestro problema. 2 es raíz. ¿Por qué digo que 2 es raíz? Vuelvo a repetir, porque el último resto me salió 0 luego de trabajar con Ruffini. Entonces, si 2 es raíz, el factor es x menos 2. Multiplicado por lo que queda acá. Multiplicado, recuerda que acá tienes que enchaparle las variables. 1x a la cuarta, 0x al cubo, 0x al cuadrado, más x más 1. Acá está, mira, x a la cuarta más x más 1. Y como me piden en Z, ese último factor ya no se puede descomponer en Z, ¿no? Por suerte nos piden en Z. Si nos hubieran pedido en otro conjunto numérico, ahí hay que analizar más cosas realmente, ¿no? Pero en Z eso ya no lo podemos descomponer. Ya no se puede escribir como, no se puede expresar como la multiplicación de factores primos con coeficientes enteros. Por lo tanto, queda ahí. Ya no puedo avanzar más. El primer factor no me preocupa porque es lineal, ¿no? Y todo factor lineal ya es irreducible, eso ya lo sabemos por teoría. La inquietud iba precisamente acá. Pero eso, por más intentos que tú hagas, con los métodos que conocemos, no se va a poder factorizar, ¿no? Por lo menos en Z. En Z. Entonces, son dos factores primos. Bien, ¿qué nos piden? Hay la suma de los valores absolutos de los términos independientes de los factores primos. ¿Cuáles son los términos independientes? Los que están con verde acá, pues. Vamos a quitar esto. Los que están con verde. Este es el término independiente del primer factor primo. Y esto de acá es el otro término independiente del otro factor primo. Me piden la suma de los valores absolutos. Valor absoluto de menos 2 es 2. Valor absoluto de 1 es 1. 2 más 1, 3. La respuesta la encuentras en la alternativa A. Bien, chicos, de esa manera hemos puesto punto final a nuestra sesión programada para esta mañana. Les dejo o les comparto las claves de los ejercicios de evaluación y al mismo tiempo publico acá la encuesta antes que no gane el tiempo, chicos. A ver, acá está, chicos, ahí está. Me despido, no sin antes agradecerle por su atención prestada. No se olviden que si tuvieran alguna duda o alguna pregunta, la hacen saber de manera oportuna para responder a sus inquietudes, chicos. Buen fin de semana para todos ustedes y estoy atento y dispuesto para atender cualquier tipo de inquietud. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos, chicos, a todos aquellos quienes están deseando buenas vibras. Gracias a todos. Johan, Andrea, Sofía, Nicolás, Alejandra, Jennifer, Camila y a todos en general, chicos. Buen fin de semana para todos ustedes. Cuídense mucho. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. Nos vemos, Jim. Nos vemos. Chao, chicos. Me despido.